Bien, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios nos guíe, nos ayude. Es un privilegio para mí, es un grato honor poder estar una vez más, digamos, compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Entonces quiero hablar en este momento, en esta ocasión, con la ayuda del Señor, sobre las tres venidas del Señor, las tres venidas del Señor Jesucristo. Voy a tener que estar haciendo lo mismo que hicimos la vez pasada, digamos, porque si no hay movimiento, las luces se apagan. Entonces, bueno, que Dios nos ayude con la luz, que nos ayude con la voz y que nos dirija en todo lo que Él quiere que sea dicho y que para nuestra bendición. Entonces, vamos a hablar un poco sobre las tres venidas del Señor. Hay tres venidas del Señor. Y la verdad que hay muchas escrituras de la primera venida, pero también hay bastantes de la segunda venida del Señor y también hay de la tercera venida del Señor. Yo quiero leer primero, voy a leer en San Juan capítulo 1, ya, donde dice así, San Juan capítulo 1, y dice en el versículo 9 del capítulo 1, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Es decir, el Señor Jesús, el Señor Jesucristo hizo el mundo, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces esta es la primera escritura que vamos a leer, ¿cierto? Y repasando un poco, ¿cierto? Dice que la luz verdadera, porque Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en él. Dios es luz. Y esa luz, la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y dice Juan, dice, y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Es decir, el Señor Jesús, Él es el creador de todas las cosas. Porque ¿quién era Jesús? ¿Quién es Jesús? Él era Emmanuel, Dios con nosotros, ¿cierto? Como lo vamos a ver también seguramente si Dios nos pone esa escritura. Pero ya había sido profetizado en el Antiguo Testamento, ¿cierto? En Isaías capítulo 7, verso 14, cuando el pueblo le estaba pidiendo una señal digamos, al profeta Isaías. Y el Señor dijo, y el mismo, digamos, Isaías dijo, y el mismo Señor os dará una señal. Y dijo, he aquí que una virgen concebirá y parirá un hijo y se llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces ya el pueblo de Israel, el pueblo, ¿cierto?, del libro, llamémosle así, ellos sabían que el Señor, que el Mesías, que el creador de todas las cosas, Él vendría a la tierra. Y acá está diciendo que en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y esto lo paradojal, lo tremendo, a lo suyo vino, dice, y los suyos no le recibieron, no le conocieron. Cuando él le dijo acá mismo en el capítulo creo que 8 de Juan, dijo a los fariseos, a los saduceos, le dijo, ¿por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no pueden ustedes reconocer mi lenguaje? Y bueno, él se los dijo también muy claro, le dijo, porque vosotros, bueno, de vuestro padre el diablo sois. Y ahí hay todo un tema. Y entonces dice acá, y dice entonces, más a todos los que le recibieron, porque ese es el propósito de Dios, que usted,
que yo le recibamos, ¿ya? Y no se olviden que Él es la palabra, porque esto, la palabra, ¿cierto? Es lo principal en nuestras vidas. Y la verdad que en este pequeño pensamiento que queremos desarrollar con la ayuda del Señor, de las tres venidas del Señor Jesucristo, es relevante poder entender que Dios es su propia palabra. Como dice acá, en el principio, el verso 1 era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dios y su palabra y la palabra son uno solo. Si usted descree una sola palabra, o si descreemos una sola palabra de Dios, estamos descreyendo a Dios, no lo estamos recibiendo. Entonces, me voy a adelantar un poquito y voy a decir que la segunda venida tiene que ver con recibir la palabra del Señor, porque vamos a ver una escritura que dice que en la segunda venida el encuentro va a ser en las nubes, ¿ya? Él no viene a caminar sobre la tierra, porque en la segunda venida es una venida secreta. Como lo hemos hablado en vídeos anteriores, dijo, he aquí que yo vengo como ladrón en la noche. Entonces, pero hablando de la primera venida, entonces dice, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Entonces los hijos de Dios, claro, no son engendrados por carne ni sangre. Por eso Cristo dijo, ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. Entonces, los hijos de Dios son engendrados por la palabra, ¿ya? Y nos vamos a dar cuenta que la segunda venida del Señor tiene que ver con las semillas, la semilla de perfección que tiene que ser sembrada en su iglesia para traerlo a Él, porque ahí está el misterio de la segunda venida. Entonces, ahí tenemos la primera venida del Señor. Vamos a dejar la Biblia un ratito acá, la letra es muy pequeña, por eso me cuesta un poquito ver. Entonces decíamos que las tres venidas del Señor, hay tres venidas del Señor Jesucristo. Y la verdad que todo en la Biblia corre en tres, ¿ya? Por ejemplo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no es que Dios sea tres personas, sino que Dios se perfecciona en tres. Padre, Hijo y Espíritu Santo son las tres manifestaciones mayores del Señor. Pero también hay nombre de tres hijos. Por ejemplo, Jesús vino como, ¿cierto?, el hijo del hombre. Ya cuando él se dio a conocer a sí mismo, él se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre. Pero en esta dispensación de estos 2000 años, él es el Hijo de Dios, ¿cierto? El Hijo de Dios. Pero en el milenio, él será el Hijo de David, porque Jesús se sentará en el trono de David para reinar por ese periodo de 1000 años, y la verdad que va a reinar eternamente y para siempre. Entonces, bueno, decíamos que Dios se perfecciona en tres, los números de Dios son tres, Él se perfecciona en tres, 4 es restauración, en la numerología de Dios 5 es gracia, 12 es fundamento, 40 es juicio y 50 es jubileo. Esos son los números a través de los cuales Dios se mueve, ¿cierto? Dios se mueve a través del 3, del 5, del 7, me faltó el 7 que es perfección, ¿cierto? 12, repito, que es fundamento, 40 que es juicio y 50 que es jubileo. Entonces, en la primera venida del Señor, la primera venida, Él vino para redimir a su novia. Él vino, ¿cierto?, para hacer la expiación, ya para derramar su sangre, y en la sangre está la vida, para que esa vida pudiese volver ahora a sus hijos, a sus hijas, a su prole, a sus hijos, ¿ya? Entonces, y la Escritura dice, entonces, que con un solo sacrificio
hizo perfectos a los santificados de una vez y para siempre. No como el antiguo sacerdote, ¿cierto? El sacerdote antiguo testamentario, que cada año tenía que ofrecer un sacrificio por los pecados del pueblo. ¿Ya? Y ese sacrificio de ese cordero que era inmolado, ¿cierto? Nunca pudo hacer perfecto a los santificados. Pero este cordero, nuestro cordero, de 7 cuernos y 7 ojos, ¿cierto? Eso es Apocalipsis capítulo 5, que es el Señor Jesucristo, ¿ya? Él con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados de una vez y para siempre. Por eso la Biblia dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Entonces, esa fue la primera venida del Señor. En su primera venida, Él vino para redimir a su novia, es decir, Él vino para redimir todos los nombres que estaban escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. No olvidemos o recordemos que el Señor, Dios, el Todopoderoso, ¿cierto? Antes de la fundación del mundo, inmoló al Cordero y con la sangre del Cordero escribió nuestros nombres, los miembros de todos los nombres de los miembros de su cuerpo, que es su novia, que es su esposa, los escribió con su sangre en el libro de la vida del Cordero. Y entonces, en su primera venida, Él vino para redimir todos esos nombres. Ahora, la siguiente vez lo vamos a encontrar en el aire, y eso está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, donde dice así, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no estén tristes como los otros que no tienen esperanza. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, yo quiero decir, si cito mal la escritura, ustedes me disculpan, lean por favor 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3 en adelante. Pero dice, por lo cual os decimos esto, dijo el apóstol Pablo, en el nombre del Señor, que nosotros que vivimos, que hayamos quedado, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor, con voz de aclamación o con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice el gran apóstol Pablo por el Espíritu Santo, dijo, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire o en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Ve? Ahí la escritura, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, dice que el encuentro va a ser en el aire, va a ser en las nubes. Ya, esas son nubes de gloria, pero va a ser en el aire. ¿Por qué? Porque Jesús no toca la tierra en esta venida secreta, que es su segunda venida. Y en la venida, ya, que lo encontramos a él en el aire, él viene para recibir a su novia. Como decía recién, él viene para recibir a su novia, es decir, todos aquellos nombres que él redimió hace 2000 años atrás con su sangre, cuando su sangre, su vida fue derramada en el Calvario. Toda su sangre fue derramada para lavarnos en su sangre, para redimirnos y para darnos la vida que está en la sangre, porque en la sangre está la vida. Por eso es que en Éxodo capítulo 12, ¿cierto? Él dejó como tipo que los israelitas, antes de salir de Egipto, ellos tenían que matar un cordero sin defecto, sin ningún defecto, y tenían que comérselo aquella noche. Ellos tenían que estar vestidos, ¿cierto? Sus pies calzados, ya, con el bordón en su mano y estar listo para salir, ya. Y eso era la noche previa que ellos tenían que salir. Y el juicio de Dios estaba cayendo sobre Egipto porque todo primogénito que no tuviese
en su casa, en los dinteles de la casa, puesta la sangre de ese cordero que ellos habían sacrificado y que lo estaban comiendo en esa noche, ya, si no estaba la sangre del cordero en alguna casa, en los postes del dintel de esa casa, entonces el ángel de la muerte entraría y mataría al primogénito. Pero en toda casa donde la sangre del cordero estuviera puesta sobre los postes, no habría muerte, habría vida allí, ¿cierto? El ángel de la muerte pasaría adelante. Entonces, sin causar muerte al primogénito. Entonces, porque Dios había dicho, veré la sangre y pasaré de vosotros. Ahora ese fue el tipo, esa fue la figura antes de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto de más de 420 años o 430 años creo, si no me equivoco, que estuvieron, usted sabe, eran esclavos de Egipto haciendo ladrillo a Faraón, ¿ya? Y sirviéndole como esclavo, ¿ya? Dios envió un profeta para libertarlos, pero, ¿cierto? Les dio a través de Moisés el tipo del cordero que tenía que ser muerto y ellos tenían que comérselo completamente y no dejar nada de él, y que lo tenían que comer con hierbas amargas y apresuradamente, porque era la Pascua del Señor, porque Dios había dicho, veré la sangre y pasaré vosotros. Ahora, por supuesto que la sangre de ese animalito, de ese cordero que fue muerto aquella noche, esa vida de la sangre no podía volver sobre los israelitas porque era sangre de un animal. Pero la vida de nuestro cordero, la sangre, y en la sangre de la vida de nuestro cordero está la vida de Dios, la misma vida de Dios que es Zoe, la misma vida de Dios. Y nuestro cordero, ¿cierto? De Apocalipsis capítulo 5, derramó su sangre para que su propia vida viniese ahora a nosotros, ve usted, para redimirnos. Y esa es la idea. Entonces, la siguiente vez, estoy hablando de la venida secreta del Señor ahora, cuando Él viene como ladrón en la noche, ¿cierto? Lo encontramos a Él en el aire, ¿ya? Y Él viene para recibir a su novia, es decir, todos aquellos nombres que estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Él viene ahora para recibir a su novia. Y la tercera vez, Él viene en el milenio con su esposa, y eso es después de la cena de las bodas del Cordero. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? Ahora nos vamos a encontrar con Jesús en el aire, pero ¿a dónde vamos? Vamos a la cena de las bodas del Cordero, que ocurren en el cielo y son 3 años y medio. Eso es en el cielo. Y acá en la tierra, 3 años y medio de gran tribulación, donde la bestia, ¿cierto? Matará, digamos, a los 144.000 judíos, a los 12.000 de cada tribu, que también ellos van a ser sacrificados, la bestia los va a perseguir, pero también hará que todo el mundo que, digamos, va a imponer su marca. La marca en la frente, ¿cierto? Que es el trinitarianismo puro, y la marca en la mano derecha, que significa hacer la voluntad de esta iglesia universal que la bestia está preparando para expresarla, ¿cierto? Entonces, en su reinado. Todas las iglesias, ¿cierto?, están siendo unificadas, están siendo unidas. Y decimos, no importa que sean bautistas, presbiterianos, anglicanos, que sean mormones, que sean testigos de Jehová, que sean budistas, o que sean adoradores de la Pachamama, o que sean de esto o de aquello, que sean judíos, o que sean musulmanes. Están uniendo todas las religiones. Usted sabe que esa es la verdad, ¿cierto? En esto que se llama la religión única abrahámica, ¿ya? Entonces, pero están haciendo, y ese es el propósito de Satanás, hacer una sola religión universal, como allá en Génesis cuando edificaron la Torre de Babel, ¿cierto? Edificaron toda esa Torre de Babel. Bueno, pero en nuestro tema, las 3 venidas del Señor, esas son las 3
venidas del Señor. Ahora, las vírgenes fatuas, ¿quiénes son las vírgenes fatuas? Acuérdense que en el tiempo de su venida, que está en Mateo 25, también eso describe su venida, se escuchó un clamor a medianoche que salía: he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Y dice Jesús que esas 10 vírgenes se prepararon y salieron a recibir al esposo, pero 5 de ellas tenían aceite en sus lámparas, que el aceite es el Espíritu Santo y la lámpara es la palabra. Ahora, la palabra no funciona sin el aceite, sin el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo necesita la palabra para poder cabalgarla, para poder ponerla, manifestarla, expresarla. Entonces eso es correcto. Ahora, 5 de ellas tenían aceite y 5 no tenían aceite en sus lámparas. Y las vírgenes insensatas le dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y entonces las prudentes le dijeron: no, vayan a los que venden, para que no nos falte a nosotras y a vosotras. Id a los que venden. Pero las vírgenes fatuas no sabían que la segunda venida del Señor secreta está relacionada, ¿cierto?, con plantar la semilla que traen al Hijo, la semilla de perfección, ¿cierto?, que traen al Hijo prometido. Es decir, entonces cuando ellas fueron, ellas no sabían que ya las semillas habían sido plantadas. Bueno, retenga eso, porque vamos a estar hablando acerca de esta venida secreta del Señor, donde el encuentro será en las nubes, en el aire. Entonces, la segunda venida del Señor es la venida de la piedra de corona. Ahora, Dios se perfecciona en 3, ¿cierto? Dios se perfecciona en 3. Dios hizo 3 Biblias, hay 3 Biblias. ¿Ya? La primera Biblia Dios la escribió en el cielo, en los cielos, porque la Biblia dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces Dios puso la primera Biblia, la puso en el cielo, la escribió en el cielo, y ese fue el zodiaco. Y el zodiaco empieza con Virgo. Virgo, ve, la Virgen. Y Cristo vino a través de la Virgen. Esa fue la primera venida del Señor. Y el zodíaco ya termina con Leo. Y Leo es el león. Y él en su segunda venida viene como el león de la tribu de Judá. Ya viene como el león de la tribu de Judá. Y eso nosotros lo encontramos, ¿cierto?, en Apocalipsis capítulo 10, cuando el Señor Jesucristo, el ángel fuerte, viene descendiendo del cielo, como dice en Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3 en adelante, que el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, este descenso lo encontramos en Apocalipsis 10, cuando el Señor Jesucristo, ¿cierto?, viene con el librito abierto que él abrió en Apocalipsis capítulo 5. El Cordero, nuestro pariente redentor, el Cordero ensangrentado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, el único digno, que tomó el libro que estaba cerrado y sellado con 7 sellos, tomó ese libro, ¿cierto?, de la mano del que estaba sentado en el trono, y empezó un gran jubileo en el cielo y la tierra y por todo lugar cuando él tomó el libro. Entonces, pero ahora, eso es capítulo 5 del libro de Apocalipsis o de Revelación, ¿ya? El Cordero que toma el libro, ¿ya? Y después empieza a abrir los sellos. Pero cuando él abre el 7º sello, ¿cierto? Y entonces él desciende con el librito abierto. Entonces es más o menos así, estamos hablando de la segunda venida del Señor. Dice Juan: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto o cercado en una nube. Dice: su rostro era como el sol y tenía en su mano un librito abierto. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, escuchen bien,
como cuando ruge un león. Ese es el león de la tribu de Judá, como cuando ruge un león. Y cuando hubo rugido, 7 truenos emitieron sus voces. Y dice Juan, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, hubieron declarado todas esas cosas, ya que tienen relación con esta segunda venida secreta, o que tienen relación con plantar la semilla de perfección para traer al Señor, ¿cierto? Que lo vamos a hablar, a ver si Dios nos ayuda. Entonces, una voz del cielo dijo a Juan, no escribas esas cosas, no escribas las cosas que los 7 truenos dijeron. Y el ángel, acto seguido el ángel, que es el Señor Jesucristo, levanta su mano y jura por él mismo que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él tocara la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Pero acto seguido lo que viene después es Apocalipsis 8, del 8 al 11, donde Juan, que nos representa a nosotros, representa la iglesia del tiempo del fin y representa a todo verdadero creyente, se le fue dicho que fuera al ángel y que le pidiera y tomara el librito, y entonces el ángel se lo da, ¿cierto? Y le dice, cómelo si es para ti. Y Juan dice, y tomé el librito de la mano del ángel, y dice, y cuando lo comí era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, cuando lo hube digerido, ¿cierto? Amargó mi vientre. Y entonces se le fue dicho a Juan, que es tipo nuestro, tipo de la iglesia al tiempo del fin, le fue dicho, ahora pues es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces, eso es, estamos hablando de la segunda venida del Señor. Y la segunda venida del Señor, ya dijimos que la primera Biblia fue escrita en el cielo, la segunda Biblia la escribió Enoc y la puso en las piedras de la pirámide, ¿ya? La segunda Biblia fue la pirámide que construyó Enoc, pero esa pirámide Enoc no le puso la piedra de corona. La principal piedra del ángulo, la piedra que desecharon los edificadores, eso usted lo puede encontrar en el Salmo 118, creo que es el Salmo 118, pero también Pedro habló de la piedra rechazada por los edificadores, dice, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Entonces, ¿por qué Enoc, cierto, a la segunda Biblia que fue escrita en la pirámide, ¿por qué Enoc no le puso la piedra de corona? Porque habla del rey rechazado. Cristo es la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Recién leíamos en San Juan capítulo 1 que él fue un desconocido, ¿ya? ¿Por qué? Porque él dijo a lo suyo vino, lo leíamos en San Juan capítulo 1, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, los suyos no le conocieron. Mas a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales creen en su nombre, ¿cierto? Y entonces, pero acto seguido habla de que los hijos de Dios no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Ahora, ¿cómo viene eso? Primero tiene que ser sembrada una semilla, plantada una semilla. Y estos 7 truenos traen las semillas para traer al Hijo prometido, el cual es Cristo en su segunda venida. Lo vamos a hablar eso porque quiero leer también un poquito en Génesis 18, donde vamos a tomar la parte profunda de lo que yo creo que Dios nos quiere digamos, decir, hablar acerca de eso. Entonces, digamos, vamos a ver en Génesis 18, donde Dios mismo, en Génesis capítulo 18, Dios mismo desciende, ¿cierto?, con 2 ángeles, con Miguel y con Gabriel. Ya el mismo Dios desciende, Elohim, desciende con esos grandes arcángeles que son Miguel y Gabriel. Y si usted nota bien, en 1 Tesalonicenses, el Señor Jesús, que hace las 3 cosas, Él hace la voz de aclamación, Él mismo en su descenso hace la voz del arcángel,
y él mismo hace la trompeta. Pero el profeta de Dios, ¿cierto? El hermano William Branham dice que nosotros estamos, ángeles visitan al hombre, ¿ya? Ángeles visitan al hombre, aunque nosotros no nos damos cuenta, pero el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y les defiende. Hay ángeles alrededor nuestro, ¿ya? Y cada día están con nosotros. Entonces, pero hay ángeles que, repito, visitan al hombre. Entonces, pero cuando se oye de Gabriel, algo mayor está sucediendo, porque acá en Génesis 18, Dios desciende con Miguel y con Gabriel, estos dos grandes arcángeles, porque esto que Dios puso como tipo en Génesis 18, eso mismo se repetiría en el tiempo del fin. Acuérdense que Jesús dijo que su segunda venida sería como los días de Lot, como los días de Sodoma y Gomorra y como en los días de Noé. Entonces, en los días de Sodoma y Gomorra, Elohim bajó antes de quemar Sodoma y Gomorra y a los sodomitas, ¿cierto? Al mundo impío, al mundo pecador, pecaminoso, que ya no lo toleraba el Señor, que día ante sus narices, él bajó, ¿cierto? Para hablar con su amigo Abraham. Y eso es lo que queremos hablar un poco, porque de eso se trata también, ¿cierto? A eso se refiere en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, donde dice que el mismo Señor, ¿cierto? Con voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo primero, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, pero Dios estaba colocando este tipo en Génesis 18. Y entonces, veamos un poco qué es lo que sucede en Génesis 18. Leamos la Biblia, ¿ya? Y eso es donde Dios desciende con estos grandes arcángeles. Dice: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y abrió sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirle y se postró en tierra. Es decir, Abraham adoró, no a los ángeles, pongan atención, no a los 2 ángeles, a Elohim, al que estaba en el centro, que era Elohim, Dios mismo, ¿ya? Dios mismo, que ya nosotros sabemos eso, ¿cierto? Dios dijo: vamos a descender, vamos a ir a hablar con Abraham, y tú ven acá, Gabriel, y tú ven, Miguel. Y el Señor tomó un poco de polvo, sopló e hizo un cuerpo y le dijo: Miguel, métete tú ahí adentro. Y tú, Gabriel, y sopló también, hizo lo mismo, dijo: tú, Gabriel, métete ahí adentro. Y eso eran cuerpos de hombre, de tierra, ¿cierto? Y él también sopló y se hizo un cuerpo y descendió. Entonces eso es lo que vamos a ver acá, porque esto se repetiría en el tiempo del fin. Entonces, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo: Señor. Ahora noten bien ustedes, le llamó Elohim, Señor, no le llamó señores como Lot. Lot era trinitario, ¿ve? Ya, pero Abraham, no, él sabía que Dios es uno. Él no era un pagano, ya, él era un verdadero creyente y que nos representó a nosotros por lo demás. Entonces, y dijo: Señor, o Elohim, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pase de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, dice, y lavad vuestros pies, y entonces, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Qué tremenda escena, hermanos, qué tremenda escena es esta. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes, panes cocidos debajo del rescoldo. Estoy leyendo así porque la letra es muy chica y hay poca luz. Entonces,
Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado. Y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. ¿Se imagina usted? Dios comiendo con Abraham, comiendo del becerrito, ¿cierto? Comiendo carne, bebiendo leche y comiendo pan al rescoldo con mantequilla. Oh, qué cosa más hermosa. Dios descendiendo antes de quemar Sodoma y Gomorra. Entonces, eso lo hace Dios ahora mismo, pero ahora lo hace porque Dios lo mostró primero en Abraham, pero ahora lo hace con la simiente de Abraham. Porque lo mismo que hizo con Abraham, ahora el Señor Dios, antes de quemar esta tierra, lo hace con la simiente de Abraham, con nosotros, con sus hijos. Es decir, el mismo cuadro, ¿ya? Pero noten bien que también hay dos ángeles. Y el profeta dijo que Gabriel anunció, lo vamos a ver inmediatamente, anunció la primera venida del Señor, pero también Gabriel anunciará la segunda venida del Señor y él sonará la trompeta. Esos son los misterios de Dios, ¿ya? Pero eso lo dijo el hermano Branham, quedó escrito y nosotros como creyentes lo creemos. En estos días, ¿cierto? En el descenso de Elohim ya estaría, ¿cierto? Miguel y Gabriel en la escena. Entonces continuando acá, estaban debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Fíjese en lo que se centra ahora el Señor. ¿Para qué habían descendido? ¿Y dónde está Sara, tu mujer? Entonces, y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara tenía 90 años y Abraham tenía 100 años, ¿ya? Y 25 años antes el Señor le había dado la promesa, ¿ve? Pero Abraham se esforzó en fe, no dudó la promesa de Dios con desconfianza, sino que cada día esperaba al hijo. Pero ahora, después de tanto tiempo de espera, Elohim, el Señor mismo, en carne, ¿cierto? Con dos ángeles, Miguel y Gabriel, descendió, ¿cierto? Ahí a la montaña para ratificarle esto a su amigo Abraham y que, repito, que es lo que él haría en el tiempo del fin con la simiente real de Abraham. Entonces dice, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta, ya, de la tienda que estaba detrás de él, es decir, Elohim estaba de espaldas a la tienda. Cuando dijo, ¿dónde está Sara, tu mujer? Sara estaba escuchando ahí a las espaldas de Elohim. En la tienda estaba muy quietecita, en silencio, escuchando. Y dice a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. ¿Cuántos años antes? Si tenía 90 años, quizás. La menopausia hoy en día, ¿cierto? Estaba a los 55 años, ahora quizás está a los 50 o 45, ¿ya? Pero ya le había pasado su tiempo, ¿cierto? Ya estaba en una menopausia muy avanzada, de muchos años. Entonces, se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, se rió ella, ¿ve? Diciendo, después que he envejecido, que soy una viejita de 90 años, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Abraham 100 años, ella 90 años. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Vamos a tomar un poquito de agua. ¿Será cierto? Dice que he de dar a luz siendo ya vieja. Perdón, dice, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo,
¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios, esa es la pregunta para usted y para mí, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y les da la promesa, al tiempo señalado volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y nosotros tenemos una promesa. El Señor dijo, yo voy a caminar este camino una vez más. ¿Ya? Hay una promesa de que Él recorrería este camino una vez más, ¿cierto? Entonces, y dice, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Entonces viene, bueno, después viene, nosotros sabemos, esa es la escena, fíjese, la escena de Dios descendiendo también en el tiempo del fin, ¿cierto? Con voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y repito, digamos que Miguel anunció la primera venida del Señor, y lo vamos a ver ahora en el libro de Lucas, y también Miguel anunciará la segunda venida del Señor. Y el profeta dijo, estoy repitiendo, y él sonará la trompeta. Ahora, ¿pero qué es lo que viene acá en Génesis 18? Abraham empieza a interceder, porque cuando los ángeles son enviados a Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Entonces el Señor le dice, ¿le encubriré yo a mi amigo Abraham lo que he de hacer? Y le empieza a revelar, ¿cierto?, a Abraham la destrucción del mundo de aquel tiempo. Ya a la novia de Jesucristo en este tiempo del fin ya le ha sido revelado eso. Lo que estamos en el tiempo del fin, lo que viene es destrucción repentina. Lo que viene son los juicios de Dios sobre este mundo. Tan pronto él saque, arrebate a su novia en este rapto secreto y se encuentre y nos levante para recibir a Jesús en el aire, vienen los juicios de Dios para este mundo, viene la gran tribulación, viene el día grande y ardiente como un horno, donde todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopa. Ya la novia sabe que él ha enviado a Elías, porque en el libro de Malaquías, capítulo 4, Dios prometió que antes de quemar este mundo, él enviaría al profeta Elías con un mensaje. Y el profeta Elías ya ha venido, ¿cierto? El profeta Elías ya ha venido y dio su mensaje. Las semillas fueron sembradas, fueron plantadas. Entonces, ahora estamos esperando al hijo prometido. Bueno, entonces Abraham empieza a interceder por Sodoma porque el Señor le dice que venía el juicio, ¿ya? Que venía el juicio porque el pecado hedía ante sus narices y él había venido para hacer una investigación de juicio, para saber si eso era así. Dios mismo descendió, ¿cierto?, para hacer una investigación de juicio. Y se lo revela a Abraham, ¿ya? Lo cual también nos ha revelado a nosotros. Entonces, pero note bien, entonces Abraham empieza a interceder, empieza un ministerio de intercesión y le dice, Señor, si hallares a 50 justos en Sodoma, ¿perdonarías la ciudad por amor a esos 50? Y el Señor le dijo, por amor a esos 50 perdono a la ciudad y a todo este lugar. Entonces se quedó pensando Abraham, ¿cierto? Y le dijo, Señor, a ver, ¿y si hubiere 45, la perdonarías? Y entonces el Señor le dijo, si hubiesen 45, los perdono. Entonces, bueno, Abraham empieza a interceder porque empieza a pensar, ¿ya? 45, a ver. Entonces, y dice, Señor, pero si hubieran 30, si hubieran 30, y el Señor le dice, si hay 30, si hubieran 30, yo perdono a la ciudad por amor a esos 30. Entonces, bueno, y sigue, fíjese, Abraham intercediendo, regateando con el Señor. Señor, si hubieran 20. Y el Señor le dice, si hubieran 20, yo los perdono. Y le dice a Abraham, pero Señor, a ver, perdóname, perdona a tu siervo, Señor. Pero si hubiesen 10. Y el Señor le dijo, lo último que le dijo, si hubieran 10, yo por amor a esos 10 los perdono. Entonces, noten, Jesús dijo, será como los días de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra no había ni 10, ¿ya? Cuando esos ángeles bajaron, ¿cierto? ¿Ya? Y
encontraron a Lot, ¿cierto? Tan solamente de Sodoma y de Gomorra salieron 3 personas, ¿ya? Lot y sus 2 hijas, ¿ya? Lot y sus 2 hijas, perdón, y también la esposa de Lot. Pero los ángeles le dijeron, no miren hacia atrás, ¿ya? Y cuando salieron Lot, su esposa y sus 2 hijas, ¿ya? Los únicos eran 4. Cuando iban saliendo, ¿cierto? Y ya iban a una cierta distancia, la mujer de Lot miró hacia atrás porque algo tenía en Sodoma, su corazón parece que estaba allí y ella quedó convertida en una estatua de sal, ¿cierto? Y Abraham, sin mirar hacia atrás, siguió hacia adelante con sus 2 hijas. Bueno, hubo solamente 3 personas que fueron salvas en esa destrucción, digamos, en esa destrucción de Sodoma y Gomorra, y habían miles que habitaban en esas ciudades, porque eran 5, ya Sodoma, Gomorra y otras ciudades que estaban en la llanura. Y también el Señor dijo que su segunda venida sería como en los días de Noé. Y en los días de Noé habían millones y millones de personas que poblaban toda la tierra. Pero de esos millones y millones, solamente 8 personas fueron salvas. 8 personas entraron al arca. Entonces, y esos millones perecieron por el juicio del agua. Ahora viene el juicio de fuego, ¿ya? Pero repito, Dios ahora está tratando, revelándose a la simiente de Abraham. Perdón, haciendo lo mismo que hizo antes de quemar Sodoma y Gomorra. Y vamos a ir rápidamente al libro de Lucas, ¿cierto? Para poder terminar este pensamiento que yo pensé que iba a ser mucho más corto. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril. Y ambos eran ya de edad avanzada. ¿Ve? Estamos hablando del mismo tema, estamos hablando de un hijo. ¿Ve? Sara era estéril, Elizabeth era estéril, y ahora viene el ángel Gabriel a Zacarías para decirle a Zacarías, darle un mensaje a Zacarías, note bien, pero después va a venir, como lo vamos a leer, el mismo ángel 6 meses después de darle este mensaje que vamos a desglosar un poquito, este mensaje a Zacarías, 6 meses después viene el mismo Gabriel a la ciudad de Nazaret a darle un mensaje a María. Y eso, que era una virgen, ¿ve? María era una virgen, y eso se repetiría en el tiempo del fin, ¿ya? Gabriel, que anunció la primera venida de Cristo, lo vamos a ver ahora, también anunciará la segunda venida de Cristo y él sonará la trompeta. Y sabemos que la trompeta es el cambio de nuestros cuerpos, porque esto mortal se vestirá de inmortalidad y esto corruptible se vestirá de incorrupción. Y ahí se completa la venida del Señor. El mismo Señor, con voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, estoy repitiendo en 1 Tesalonicenses, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos, con los santos resucitados de todas las edades, desde el Calvario hasta nuestros días, ya seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Amado hermano, precioso hermano, no se pierda usted esto por ningún motivo. Lo que viene después es juicio, es la gran tribulación. Pero escuchen, estamos viendo cómo Dios envía a Gabriel del cielo para hablar con este sacerdote. Fíjense. Entonces dice, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada, así como Abraham y Sara. ¿Se fijan? Abraham 100 años, Sara 90. ¿Ya? Entonces, y dice, ambos eran de edad avanzada. Aconteció
que Zacarías, que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Se le apareció un ángel, ¿ve? Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Se llenó de temor el sacerdote porque había un ángel parado allí al frente de él. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth, dice, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel, no que todos, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá, fíjese las palabras del ángel de Gabriel, dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, ¿ya? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Lo que estaba hablando aquí Gabriel a Zacarías era justamente lo que el Espíritu de Dios profetizó a través de Malaquías en el capítulo 4, verso 5, ¿ve? Donde allí hay un doble ministerio. Quizá en algún momento lo veremos, ¿ya? Entonces dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Es decir, Zacarías lo dudó, estaba frente al ángel y dudó el mensaje del ángel. Qué tremendo. Entonces dice, respondiendo al ángel le dijo: yo soy Gabriel. Yo soy Gabriel que estoy delante de Dios. Gabriel, que está delante de Dios, se le había aparecido a Zacarías y le había dado ese tremendo mensaje de nacimiento. Y dice, y he sido enviado a hablarte. Es decir, Dios envió a Gabriel a hablarle a Zacarías y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Fíjese, era la palabra del Señor, pero a través de Gabriel. ¡Qué tremendo! Y Zacarías no creyó al ángel. Dios mío. Entonces, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplió los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. ¡Qué tremendo! En esos días no concebir era una afrenta. Hoy día las mujeres se esterilizan, se hacen esto, aquello, para no tener hijos. ¡Qué tremendo! Es muy tremendo. Entonces, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Dios envía ahora al ángel Gabriel, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. José tenía como 45 años, era viudo y creo que tenía 4 hijos, ¿ya? Y estaban comprometidos con María, que era una jovencita, quizá ella tenía 16
años, yo no lo sé, quizás 15, 16, 17 años, no lo sé, pero era muy joven y se habían comprometido, ya estaban comprometidos. Y aquí viene el ángel, viene Gabriel y le dice así, dice, y sucede esto entonces, y el nombre de la Virgen era María, y entrando el ángel, dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, ¿ya? Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué saludo, qué salutación era esa? Díjole entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre. Pongan atención porque esto se repite en el tiempo del fin. El mensaje de Dios a la novia virgen de su palabra. Dice, no temas porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, ya estamos terminando, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, qué cosa más tremenda. Lo que dijo el hermano Branham, dijo, Gabriel anunció la primera venida del Señor. Él, Gabriel, también anunciará la segunda venida del Señor y él sonará la trompeta. Ahora, qué grandes son estos misterios, bendito sea el nombre del Señor. Qué tremendos son estos misterios. Ya estamos llegando, digamos, a los 40, a la hora. Entonces, hemos entendido el misterio que se desarrolla en Génesis y el tipo que se desarrolla en Génesis 18, y hemos visto esta visitación de Gabriel a Zacarías, ¿cierto? El predicador, ¿ya? El predicador que no creyó el mensaje del ángel. Qué tremendo es no creer el mensaje del ángel. Pero María, ¿cierto? No lo dudó, sino que María le dijo al ángel, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme tu palabra. Aleluya. Entonces, los predicadores, los pastores, bueno, ellos pueden descreer el mensaje del ángel, pero María, la Virgen, ¿cierto? No, ella le dijo al ángel, amén, yo te creo, yo soy la sierva del Señor, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme tu palabra. Y entonces María concibió. Y la cosa tremenda, extraordinaria, es que cuando María había concebido, ¿cierto? Le contó esto a José. Y José, ¿cierto? Tuvo un problema muy tremendo porque la amaba y no podía entender cómo ella había concebido y ningún hombre la había tocado, así ninguna, en términos modernos, ninguna organización, ninguna denominación, ¿cierto? Bueno, usted entiende eso. Entonces, y él quiso dejarla secretamente, pero nuevamente el ángel del Señor le habla en sueños a José y le dice, José, no temas de recibir a María por tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces eso se vuelve a repetir. Por eso es que las vírgenes fatuas fueron a buscar el aceite, pero ya las semillas habían sido plantadas. Aleluya. ¿Cuáles semillas? Reciba usted Apocalipsis capítulo 10, el ángel fuerte, que baja con el librito abierto y pone un pie sobre el mar y otro sobre la tierra y clama a gran voz como cuando ruge un león, y 7 truenos emitieron sus voces. Eso es. Entonces esta virgen de la palabra en el tiempo del fin ha recibido esos 7 truenos, esas 7 voces vivientes.
Ella está sembrada con la semilla de perfección, con la semilla del tiempo del fin y está lista para dar a luz, porque está encinta. El Espíritu Santo ha hecho sombra sobre ella y ella está encinta del Espíritu Santo y está lista para dar a luz al Hijo de Dios, el Hijo prometido. Y la Escritura dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces eso es, ya no podemos seguir más adelante, ya que el Señor Jesucristo nos bendiga, porque se ha hecho mucho el tiempo. Entonces que el Señor Jesucristo, hermanos, les bendiga. La verdad que esto me emociona mucho, porque somos parte de todo este negocio del Señor. Uno de estos días nos vamos, ¿cierto? Uno de estos días ya, quizás puede ser mañana, puede ser pasado, pero asegúrese, querido hermano, de estar usted encinta por el Espíritu Santo, que esas semillas de perfección estén plantadas en usted, que esos 7 truenos estén en su corazón, estén en su alma, las cosas que los 7 truenos dijeron. Que el Señor Jesucristo les bendiga y que nos gocemos, y termino diciendo esto, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista lino fino, blanco y resplandeciente, creo que dice así la Escritura, que son las acciones justas de los santos. Que el Señor Jesucristo les bendiga y hasta una muy próxima oportunidad. Que el Señor sea con ustedes. Amén.